Hola, un saludo, Eddie. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí de nuevo, deseando verte, deseando de seguir abriendo espacio y nada, saber qué tal tu semana, cómo te encuentras. Pues fenomenal. Pues deseando que llegue septiembre para que haga más frío, pero bien, como creo que el resto de la humanidad, casi. No me extraña, sí, sí, sí. Bueno, ya va quedando menos de este calor sureño, pero bueno. Mientras tanto, podemos pasar así un ratito de tiempo, olvidarnos un Sí. poquito del calor y bueno, pues fíjate que tenemos del último vídeo que hicimos, Ujú, tenemos una pregunta, no, tenemos dos. Entonces, podríamos hacer una de ellas y ujú. quizás en la siguiente edición, pues hacer la siguiente pregunta. Así Perfecto. que, a ver, Ana nos pregunta acerca de la desvalorización, ¿vale? Ajá. ¿Cómo poder operar, actuar frente a una desvalorización? Entonces, primero, antes que nada, tendremos que saber qué es una desvalorización, ¿verdad? Y Ujú. bueno, como la palabra indica, pues tengo aquí una mosca La que moja no de la me tele deja. de los 80, claro que Una sí, que mosca ha pesadísima vuelto. que sí que tiene un montón de valor porque dice, mira, no me falta confianza ninguna, salgo ahí en las cámaras y Para que veas, para que sí, veas. sí. Así que bueno, como la propia palabra indica, desvalorización sería una pérdida del valor personal, ¿no? Cuando Ujú. hablamos de desvalorización, estamos hablando de una sensación, un tipo de sensaciones en la persona en la que dentro de un contexto se está viendo como con un valor inferior al resto. Para mí Ujú. sería la desvalorización aparece mucho cuando, cuando se está ante un contexto de mucha comparación, ¿no? En definitiva, Sí. estar constantemente observando afuera a un otro, Ujú. a un colectivo, no solo a una persona, sino a un colectivo, a lo que quizás la sociedad nos pone de marco, como que esto es el éxito, quizás lo que, bueno, pues lo que vemos en redes sociales de todo como muy romántico, ¿no? Todo como muy idealizado, ¿no? Y entonces Sí. de repente la persona, dentro de su propia vida, empieza a hacer esas miradas hacia afuera y empieza a comparar si mi valor es similar al valor del otro, de este colectivo, de lo que se espera de mí y todas estas cuestiones, ¿no? Ujú. Es muy interesante porque dentro de lo que es la evolución que se llama de la vida en la Tierra, ¿no? Según Hammer, pues se daría la evolución de la vida en la Tierra se da en varias etapas, ¿no? Y la etapa Sí. de la comparación sería como tercera etapa, después que empezamos a desarrollar una serie de órganos para poder sobrevivir, tipo, por ejemplo, unos pulmones, necesitamos respirar, comer, beber, ¿no? Entonces vamos a desarrollar en el cuerpo pues unos pulmones, un aparato digestivo, vamos a desarrollar unos riñones para gestionar los líquidos, ¿no? Bueno, pues todo esto sería las etapas más incipientes de lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Después estaríamos en una siguiente etapa en la que en nuestro cuerpo biológico se van a generar una serie de envolturas y demás para proteger esos órganos de la supervivencia. Y a la par estamos hablando de todo lo que en nuestra vida también está relacionado con la protección, como nosotros también, por una parte, necesitamos sobrevivir, por otra parte, necesitamos protegernos, y la tercera etapa de la vida en la Tierra sería el movimiento. Cuando nosotros Ujú. empezamos a movernos es importante para poder encontrar comida, para poder, bueno, sobrevivir, ¿verdad? Dentro de un entorno. Ahí es cuando en ese comienzo del movimiento empezamos a vernos alrededor, o sea, a vernos alrededor de todo un contexto. Y entonces vemos que otra persona quizás pues tiene una habilidad mayor para correr porque tiene las piernas más largas, o quizás es más robusto, es más robusta la persona y entonces puede coger más peso, acarrear más peso. Eso serían como decir, las etapas más básicas de nosotros, pero a donde Claro, nuestro inconsciente está conectado. Quiere decir que para nosotros la comparación es algo que nos va a salir de forma automática. Y a partir claro. de esa comparación y cómo me veo yo en relación al otro, es que ahí voy a ver yo
como mis capacidades más mermadas con respecto a los demás, ¿no? Entonces, esta sería como para entrar, que es la Entiendo. desvalorización, para poder abrir un poquito este concepto, ¿no? E incluso poder dar alguna clave que pueda Ujú, ayudar a trabajar esa desvalorización. claro. Y claro, yo, fíjate, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Y cuál es tu visión con respecto a esa comparación Ujú. en la que estamos, ese parámetro de comparación que Bueno, podríamos... pues la verdad es que la pregunta me parece súper interesante y más como en los tiempos en los que estamos y demás, ¿no? Entonces, como tú bien dices, mi opinión es que, bueno, desde de una manera ancestral, sí está esa comparación entre grupos de humanos, pero por una cuestión de supervivencia, como tú has apuntado, ¿no? Entonces, ahora mismo creo que la cuestión es muy distinta porque estamos inmersos en una comparación continua ahora, pero ya de una manera más social y estamos muy expuestos, ¿no? Porque piensa que antes la exposición eran a grupos reducidos, donde, bueno, sí es cierto que se jugaba más, se jugaba la supervivencia, pero ahora nos jugamos nuestra supervivencia social, ¿no? Y nuestra lucha con el ego, ¿no? Porque estamos expuestos a muchas personas desde nuestra, bueno, donde estemos, ¿no? De nuestro ámbito, en el momento que nos conectamos a una red social, subimos una foto, ponemos un perfil, por ejemplo, si se trata de una red en la que se ponen los perfiles laborales o depende justo en el ámbito en el que estemos, pues estamos poniéndonos a nosotros y a una faceta nuestra de relieve, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues surgen las primeras batallas con nosotros mismos y bueno, pues se entiende que no, bueno, pues se ve perfectamente, ¿no? Esas salidas de tono en cuanto a las fotos, a lo que la gente hace para mostrarse al resto, ¿no? Ujú. Que cada vez más loco, porque si te das cuenta, bueno, todo esto empieza hace unos años y ya estamos, bueno, lo que está por venir, pero vemos que ahí estamos viendo continuamente gente que hace todo tipo de cosas y nosotros vamos a estar siempre muy expuestos a esa lupa y a esa comparación que tenemos continuamente, con lo cual es muy oportuno que lo comentes porque, bueno, entiendo que todo eso nos va a llevar en gran medida, si ahora mismo la vida es tan social, pues con Ujú. este foco puesto tan potente pues crea un efecto perverso que es el hecho de que las personas ya tiendan a cuestionar su valor, ¿no? Así que, bueno, pues creo que está muy bien Exacto. traído. Y fíjate qué curioso que, como sí comentábamos, cómo a nivel social hemos avanzado muchísimo, ¿no? Ujú, Aparentemente, la sociedad nos muestra a través de, bueno, los avances en tecnología, los avances en todo este tipo de medios, es como que nos ofrece una mirada muy, muy avanzada. Pero por otra parte, decimos, ostras, pero continúan esos mecanismos arcaicos y ancestrales, continúan presentes. Lo que pasa es que están cambiados de contexto. Antes, para sobrevivir, se necesitaba a lo mejor tener buenas piernas y una buena fortaleza para correr detrás de un mamut y cazarlo y comer, ¿no? A día de hoy, salir a cazar es ir a trabajar, es a ir a defender tu puesto de trabajo, porque en claro. definitiva cazar el mamut era comer y un sueldo también significa comer, ¿no? Entonces, qué curioso cómo todavía esos mecanismos ancestrales están y sobre todo cómo esa comparación, ¿no? Sin que se nos vaya el enfoque de la pregunta, que es la desvalorización, Ujú, cómo esa comparación nos lleva sobre todo a un punto que es, ¿eres aceptado o no eres aceptado dentro del grupo? ¿Eres útil? ¿Eres válido o no eres válido? ¿No? En definitiva, cuando uno se ve en sus propias capacidades y se compara con el otro, pero se está comparando en aquellas capacidades que está viendo aumentadas en el otro. ujú, Pero para mí aquí hay una clave muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo que, imagínate, me tengo que mover dentro de mi contexto, pero yo me estoy comparando en aquello en lo que estoy un poquito más débil, ¿no? Y lo vamos a poner en el plano físico. Pues yo veo que otra persona tiene unas piernas fuertes y ágiles para correr. Y quizás yo me comparo con mis piernas y digo, guau, es que yo con las piernas que tengo ni son ágiles, ni son fuertes, ni puedo correr lo suficiente. Pero quizás ujú, porque estoy poniendo la atención en ese detalle
que a mí me falta por decir, o que lo tengo con una, ¿cómo decir? O que lo tengo simplemente preparado no para correr, sino para hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros ponemos esa atención en dónde está nuestro valor? Porque muchas veces estamos poniendo la atención en qué me falta para alcanzar eso que aquella persona tiene, Claro, pero eso que aquella persona tiene le vale para hacer una serie de funciones. Pero, ¿y por qué no observo lo que yo tengo para darme cuenta dónde está mi valor, mi facultad, mi capacidad y ahí potenciarla, ¿no? Porque en definitiva esa, ¿cómo decir? El hecho de que haya distintas personas con distintas capacidades, distintas valor para distintas cuestiones, pues todo eso mm, enriquece muchísimo la vida en grupo. Si todos tuviéramos las piernas fuertes, tan solo todos correríamos. claro, claro. Entonces, ahí es donde para mí se ancla esa desvalorización. Cuando veo que uno tiene una cualidad en la que yo estoy débil, pero ¿y por qué no enfoco en mi cualidad en la que estoy más fuerte para potenciarla? Claro. Ujú. Bueno, pues, ¿sabes qué ocurre? A mí me da la sensación que, bueno, con toda esta exposición perversa, también se están creando individuos que tienen una falta de confianza en sí mismos que Ujú. termina por afectar a la valorización, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas, pues bueno, puedes conocer que incluso ya no, tú apuntas a una cosa que es muy enriquecedora y es decir, la diversidad, que bueno, ya en el último capítulo, último programa que estuvimos comentando, la Sí. conclusión un poco es la misma. También el hecho de que haya una diversidad, pues obviamente enriquece el resto, ¿no? Ujú. En este caso es exactamente igual, pero ¿cuántas personas conoces que además tienen la virtud precisamente concreta de algo y es ahí donde ponen el foco porque piensan que, no que son débiles ahí, precisamente, como dice, bueno, esta persona precisamente tiene un rasgo muy marcado con una habilidad muy concreta, ¿no? Y sin embargo, justo ahí ponen el foco de su debilidad. Y de Ujú. ahí ya, eso es una corretransmisión muy potente que arrastra al resto de facultades que puede tener el individuo, ¿no? Y entonces, a mí me da la sensación de que quizá ahora mismo la lucha de cada una de las personas por tratar de ser objetivos, volvemos un poco a eso y ser honestos con nosotros mismos Ujú. para reconocer en la medida más justa posible, si somos capaces de juzgarnos de esa manera, o de evaluarnos, no juzgarnos, sino evaluarnos, ¿no? Y Ujú. de comprobar efectivamente colocarnos, para poder colocarnos en nuestro lugar pues, bueno, sé, en cada grupo humano, ¿no? Ya sea Exacto. en el ámbito laboral, como tú bien dices, o en ámbito social cuando llega, pues no sé, una reunión de amigos o lo que sea, que en un momento dado uno, pues por las razones que sean, Ujú. ante las facultades de otros, pues igual se viene un poco a quitarse un poco de en medio, a tratar de exponerse socialmente en ese caso, cuando bueno, pues no todo el mundo tiene que hacer las mismas cosas, como tú dices, ¿no? Entonces, es poner quizá un poco el acento ahí en que cada una de las personas pues se observen en ese sentido, volviendo a esto que decíamos de hacer esta gimnasia de observación Ujú. y bueno, pues para tener realmente claras estas cualidades que tenemos y bueno, pues para quitarnos también esa venda de los ojos y tener claro el valor y tener claro pues bueno, nuestras virtudes dónde están y de ese modo, pues bueno, poder estar en sociedad pues, con toda la tranquilidad y sin tener que estar sujeto a muchas veces a un inmovilismo, porque al final todo esto te lleva a una paralización social para evitar exponerte, pues al final no lo haces. Exacto. Y sobre todo, bueno, anclándolo como comentábamos antes, como la sociedad, pues ya de entrada como nos va dando una visión de lo que es éxito, tener éxito y no tener éxito, ¿no? Entonces, claro, quizás esos valores personales que tiene bueno, el individuo, esas capacidades, esas facultades, igual si no están entrando tanto en lo que a día de hoy en sociedad es premiado, pues entonces se les resta valor. Pero lo interesante yo creo y con lo que me gustaría que nos fuéramos hoy sería con que cada uno haga una mirada de a dónde está mi valor,
¿Dónde está mi capacidad? ¿Dónde está mi facultad? Y no tener ningún pudor en desarrollarla, aunque sea una habilidad que a nivel social, bueno, pues no es demasiado demandada, por decir, ¿no? Pero claro, dándonos cuenta de que, oye, es que quizás como creo que en la anterior vez hablábamos, ¿no? Una maquinaria con un engranaje, todas las piezas son necesarias, ¿no? Entonces, reconocer el valor de tu pieza, de tu función, es muy importante para poder salir de ese espacio de comparación que decíamos. Incluso hacer un registro cada vez que uno se dé cuenta, porque claro, todo esto son como mecanismos automáticos, se dé cuenta Claro. de que su sistema de pensamiento ha entrado en un raíl en el que yo me estoy comparando con la otra persona. Ay, pues con esto que hace, quizás con, no sé, imagínate, la capacidad de comunicación, no sé, el léxico ampliado, el ser una persona que es abierta a hablar con otros, todo eso se premia hoy, mucho a día de hoy. Pero quizás hay Ujú. otra persona que dice, bueno, quizás no tienes esa capacidad para la comunicación, pero tú, tan solo tu presencia, te das cuenta de cómo cuando estás dentro de alguna reunión, un contexto, cómo tu presencia quizás tan solo calma o serena, o estás aportando algo que no tiene que ser quizás a través de la comunicación o la palabra. Entonces, Ujú. hay muchos valores que son ocultos, que están ocultos. Sin Claro. embargo, están aportando mucho. Entonces, no tanto observar qué me falta, sino qué tengo. Y ese ejercicio sería maravilloso bueno, para poder ofrecer esa herramienta y salir o ir saliendo poco a poco de esa desvalorización, ¿verdad? Bueno, también hay una cuestión que tenemos que señalar y es el cambio de esa escala de valores bueno, hace una serie de años quizás estaban más centrados en cuestiones un poco más, a ver, más tangibles y con, bueno, de entrada, pues, el conocimiento, la cultura, eh, el hecho realmente de tener una cualidad más ligada a la preparación. Y ahora quizás, pues, hay un tipo que toca la trompeta con la nariz y es un crack, ¿no? Entonces, o Claro. hace cualquier cosa que no es nada convencional. Entonces, la revisión de valores en relación a los tradicionales, pues bueno, tratar consolidar esos valores tradicionales, porque al fin y al cabo hay algunos bueno, muchos de esos valores que son fundamentales, Ujú. pero el darle entrada también a esos nuevos valores que nos posicionan también y que son al fin y al cabo una alternativa y una forma de valorizar también, porque al fin y al cabo si una persona es feliz haciendo determinada actividad que cada día es más transgresora, es más rompe Ujú. cocos, porque uno no se espera y bueno, y termina siendo una forma de ganarse la vida. Exacto. Y Y bueno, pues sobre al fin y al todo de cabo, sentirse realizado, ¿verdad? por Que eso, a dices, eso me mira, refiero, que cuando claro. tiene detrás un recorrido, Mm. ya no por ganar más ni menos, sino por el hecho de decir, bueno, para mí es algo que hago, que me satisface, que me gusta, que me aporta como persona y luego pues también me da la posibilidad de, por lo menos, poder financiar eso. O sea, Ujú. vemos el caso que muchas veces pues miramos con envidia de la persona que se lanza, vende lo que tiene y se lanza a recorrer el mundo para enseñarlo de alguna manera, en una bicicleta, en una moto, caminando Mm. o lo que fuera, ¿no? Y entonces ese reto que implica una claudicación con todo lo que uno tiene, sí, señalando simplemente, bueno, simplemente, de una Mm. manera, pero teniendo muy claro que realmente es eso lo que se está poniendo sobre la mesa como valor, pues eso le da la posibilidad de realizarlo Exacto. en lo material bueno, y en lo que es como Mm. acto intrínseco, ¿no? Entonces, eso pues es una forma, es un valor muy potente de cara a esa persona que busca la manera de poner en pie eso, de conseguirlo y con sus medios y de una manera diferente a la que hace el resto. Sí. Entonces, el cambio de paradigma es muy potente, Ujú. pero sí es Ujú. cierto también que estamos sometidos a mucha presión y a mucha, en el sentido
de que hay una exposición muy potente y también hay mucha mentira, porque bueno, detrás de todas esas personas que a veces, bueno, ya no mentira, sino exageración a lo mejor, ¿no? Ujú. Bueno, pues personas que están pues como que haciendo algo muy... Y cuando pues, paras el vídeo te das cuenta que el tipo tiene detrás, no, en fin, está en su casa con un póster o lo que fuera, ¿no? Entonces hay mucho postureo en definitiva también, pero sí es cierto que hay un cambio de paradigma y de valores de tal manera que se introducen muchísimos nuevos valores y muchísimas formas de añadir valor a lo que hacemos, de tal manera que también también es una oportunidad. Claro. Pero Pero, bueno, siguen estando presentes los de toda la vida. exacto. Pero ¿y cuántos casos hay, Eddie, en los que yo por lo menos me he encontrado con muchos casos así, en los que quizás la persona cuando estaba en su etapa escolar, sobre todo hablamos, bueno, pues no sé, de décadas atrás, ¿no? Y estaban en esa época escolar en la que había que entrar, bueno, y de alguna manera eso continúa, pero bueno, un poco más suavizado, ¿no? Había que entrar como en un molde. ¿Y cuántas personas le Claro, decían, incluso con los test de inteligencia le decían, bueno, tú eres de verdad medio imbécil, medio tal, ¿no? Te faltan capacidades claro. por todas partes. Y sin más, es que no estaban pudiendo medir el valor de la persona. O sea, es que la herramienta que usaban era solo para entrar dentro de un molde como muy cuadriculado y muy estructurado. Entonces, como que el que entraba ahí era perfecto, vas a poder ser lo que quieras en la vida, pero yo me he encontrado a muchas personas que en esa edad escolar le han dicho, Absolutamente. oye, mira, no, la valoración que has sacado dentro de tu test de inteligencia tal, pues la verdad, mira, mejor no te dediques a estudiar. Y eso crea un impacto, y son muchos los casos de personas que les ha sucedido eso, crea Mm, un impacto muy grande. ¿Por qué? Primero porque estamos en una etapa infantil en la que nos estamos desarrollando en un entorno y en un medio de otros compañeros de nuestra edad. El hecho de que nos digan, no, tú no eres válido, tú no, pero claro, en realidad, si nos damos cuenta, ese juicio externo, y me gustaría como reincidir en esto, es por no entrar dentro del molde establecido. Por eso te hablaba totalmente, un poquito de qué nos muestra la totalmente. sociedad, con qué me estoy comparando y decir, bueno, pero es que fuera de todo contexto, fuera de Ujú. cualquier molde, ¿quién soy yo? Y dónde tengo yo una habilidad, aunque no encaje ahí en aquello que me están diciendo, porque luego nos hemos Ujú. encontrado personas que son genios y que de repente en su etapa infantil, como te digo, les habían dicho que su coeficiente intelectual era bajísimo, que se olvidaran de estudiar. Y luego son Sí, personas que tienen otra forma de hacer las cosas, están claro, claro, aportando algo nuevo. claro. Entonces de ahí el hecho de decir, no, no, mira dónde está tu valor fuera de lo que tu alrededor te dice, ¿no? Es que además, fíjate, bueno, has apuntado algo absolutamente real y que sobre todo hace un tiempo esta parte, ahora afortunadamente va siendo un poco diferente, pero bueno, el ser humano tiende a utilizar un poco el filtro de manera, bueno, pues eso, tirando de lo ancestral, aquel que es diferente tiende a machacarlo, tiende a sacarlo del grupo. Entonces ahora sí es cierto que afortunadamente estamos en otro momento, pero aún así se siguen dando, ¿no? Pero todos podemos recordar a aquel compañero o aquella compañera del colegio que era diferente por lo genial, en el sentido de que sobre todo lo vemos muy claramente cuando hay una cuestión artística de por medio, alguien que tenía un talento para hacer determinada cosa y como tú dices, lo hacía de una manera diferente al resto. Entonces, terminaban escondiéndose, terminaban reprimiendo eso en grupo para evitar, pues bueno, ser perseguidos Rechazado. continuamente y agobiados, ¿no? Dependiendo también de la personalidad y ahí quizá la utilidad de esto que estamos comentando, esas personas que tenían claro cuál era su valor, no han cejado su empeño y han estado incluso pues, frente a esa adversidad manteniendo sus valores, ¿no? En el sentido de, bueno, pues continuaban haciendo lo que sea, Mm. pese a la crítica y a la
mofa, el escarnio del colectivo, del resto que no entendía nada, pues porque, bueno, pues estaban en otra órbita muy diferente y estas personas estaban por encima en ese sentido. Entonces, todos conocemos a personas así bueno, y aquellas personas que han destacado, si rascas un poco y te interesas por su biografía, pues te das cuenta que todos ellos han sufrido bueno, esa persecución de alguna manera o ese veto en su edad de formación, en el colegio y Claro. más adelante, pues han sido personas no entendidas y en ese momento ese grupo, pues directamente ahí va a la censura y a la crítica y al tratar de meter, como tú bien dices, en el molde del resto a esa persona, ¿no? No siempre es entendida la novedad, lo Ujú. novedoso no siempre es entendido y entonces todo lo novedoso como que se tiende a rechazar, ¿no? Porque no se sabe muy bien eso, bueno, que está fuera de control, en definitiva, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, una forma, pero esa es la gran diferencia de cuando una persona está creyendo en sí mismo y está enfocando en que ese valor que tiene es un aporte, ¿no? Es algo distinto y está creyendo fuera de ese plano de la comparación, a cuando Ujú. tenemos esa persona que ya se deja llevar por ese contexto, por esa comparación, por ese molde, porque detrás hay una necesidad de aceptación en el grupo, sin más, ¿no? Entonces yo lo igualaría dentro como de la misma estructura, es decir, desvalorización, comparación, aceptación en el grupo, ¿no? Entonces todo lo que queda dentro de esos tres parámetros, observarlo bien y decir, bien, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es tal? ¿De qué Claro. manera luego la modifico porque no me siento aceptado? O bueno, jugar con esos tres conceptos y cada uno en ese juego que pueda sacar en claro pues, conclusiones con respecto a sí mismo, ¿no? Sí, absolutamente. Y sobre todo, pues tratar de, como digo, en esa observación, quitarle todo el peso de la carga que uno le pone de manera artificial a determinadas cuestiones que hacemos, que constituyen un valor añadido y que muchos pensamos que es lo contrario, que es una debilidad. Exacto. Entonces, realmente es tratar de sacar a la luz eso y sacar conclusiones porque, bueno, es una pena que sea bueno, un motivo de controversia hacia uno mismo cuando realmente podría ser una luz para nosotros, ¿no? Exacto. Un Pero aumento de siempre, valor. claro, está Exacto. detrás, por desgracia, lo comentabas, ese quizás nos pierde el deseo de aceptación, que es lo que nos mueve a modificar muchas veces nuestra forma de actuar. Ujú. Pues me gustaría ver si en otro encuentro hablamos de esos mecanismos ancestrales que están relacionados con esa aceptación, ¿no? ¿Por qué o para qué necesitamos los seres humanos sin darnos cuenta hacer todo para sentirnos incluidos dentro del grupo? Quizás eso sería en otra entrega porque es interesante abrir. Y con eso vamos conociéndonos un poquito más, ¿no? Y vamos desgajando y abriendo ahí la margarita. Deshojándolo. Sería genial que, bueno, pues aquellos que nos escuchan, pues bueno, si alguno ha sacado alguna conclusión en relación a eso que hemos comentado, esa observación, eso poner esos registros, el hacerlo por escrito, en papel, si, bueno, si de alguna manera todas estas cuestiones en algún caso le ha llegado a empezar a tener unas primeras conclusiones, por lo menos, Mm, ¿no? Que sería genial escuchar algunos ejemplos de a dónde han podido llegar. sería interesantísimo, la verdad es que sí. Y bueno, me gustaría agradecer a esas personas que nos dejan sus preguntas y bueno, porque para nosotros, mira, de nuevo la mosca viene A en la preguntar. entrada y la salida. Así que bueno, muchas gracias a las personas que nos siguen, a aquellos que nos preguntan y gracias a ti, Eddie, una vez más por este ratito que hemos pasado juntos tan, A tan ti, nutritivo. a ti por hacer lo posible. Bueno, pues un abrazo enorme y hasta la próxima. Hasta la próxima.